¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de materia, ahora nos toca ver la parte de destilación flash para terminar esta parte de la destilación simple. Esta destilación diferencial también es conocida por destilación simple por lotes o destilación por cargas. Entre las características podemos indicar que se realiza en una etapa, de forma análoga a lo que es la destilación flash, que inicialmente nosotros vamos a analizar la destilación diferencial de una mezcla binaria. Luego vamos a tomar en cuenta que entre las características de este proceso, que es que el calentamiento se la realiza lentamente. De acuerdo, sale el vapor y se condensa. No vuelve a la torre. Cuando vuelve a la cámara de destilación, se dice que se tiene un reflujo, porque parte del vapor generado lo condensaríamos y parte de ese condensado lo estaríamos volviendo a la cámara de calentamiento. ¿Ya? Otra de las características es tanto el vapor que se está generando como el líquido que se está condensando, ambos están a la misma velocidad. Entonces, en este sector no va a existir acumulación. ¿De acuerdo? Otra de las características que vamos a indicar es que el vapor que se está generando tiene una composición que va a estar en equilibrio con la composición del líquido que nos queda en la cámara. ¿De acuerdo? Adicionalmente, estamos viendo que a medida que transcurre el tiempo, la cámara va a estar aumentando la composición del más pesado, es decir, del menos volátil. Ya, y va a estar disminuyendo, ¿no ve?, la concentración y la cantidad del menos volátil. ¿De acuerdo? Adicionalmente, como esta cantidad de líquido está cambiando en función del tiempo. Entonces, en esencia podemos decir que la destilación diferencial es el proceso por el cual nos permite purificar el componente más volátil, porque se va a ir a la fase gaseosa, y purificar el componente menos volátil, porque se va a quedar en la cámara. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos el proceso, ¿de acuerdo?, habíamos indicado que voy a analizar una mezcla binaria, realizo una carga inicial, después se cierra, se pone el calentador, empieza el proceso. Antes de empezar el proceso, yo tengo una cantidad de líquido inicial con una composición. Esta composición respecto al más volátil, ya saben. Paso un determinado tiempo, disminuye esta cantidad, aquí tengo una cantidad de líquido final, ¿ya?, y tengo la composición del más volátil al final del proceso. Estoy analizando un tiempo inicial y un tiempo final. Adicionalmente, en todo el proceso, la acumulación va a existir en el tanque. Aquí se está acumulando. Aquí hay la variación de la cantidad de líquido respecto al tiempo. Pero un poco definiremos qué son Y, qué es B, qué es L, qué es X. Un poco definiremos esos términos, ¿no ve? Analizaremos la nomenclatura. Tengo la cantidad de moles iniciales, la cantidad de moles finales. De acuerdo, me estoy dando un tiempo inicial, un tiempo final. Tengo la concentración inicial, la concentración final, la concentración del vapor que se está generando. ¿De acuerdo? Ahora estoy indicando que se genera vapor y este se condensa. Se condensa y lo estoy separando en un acumulador. ¿De acuerdo? Esta secuencia no va a ser, ya habíamos puesto como la condición que no va a haber acumulación, por lo tanto aquí esta entrada es igual a la salida, o sea, no. Vamos a analizar nosotros en la cámara. ¿De acuerdo? Y si nosotros analizamos en la cámara, entonces vamos a tener un líquido, ¿no?, una cantidad de líquido que está cambiando con el tiempo, ya no considerando un tiempo inicial y un tiempo final, sino en el transcurso del proceso. La cantidad de L está cambiando.
la concentración está cambiando, ¿no ve? Por lo tanto, puedo indicar que va a haber una variación de la composición del más volátil y de la composición de la cantidad de líquido, ambos en función del tiempo. Esto me va a permitir analizar el proceso, ¿no ve? Realizar inicialmente un balance de masa. Si estoy en estado estacionario, he cargado y recién ha empezado el proceso. O sea, después de la carga es mi tiempo cero, cuando empiezo a calentar. Estaría diciendo, nosotros realizamos ahora el balance de masa. Tendríamos un balance de masa global y un balance de masa parcial. El balance de masa global nos diría que en general yo tengo entrado menos la salida más la acumulación. Claro, no hay generación, no hay consumo. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de un proceso físico. En este caso, entrada tampoco existe, porque hemos cargado y en esa parte no ha habido, hemos cerrado el tanque y listo. Y hemos empezado a analizar el proceso de calentamiento. Entonces, el término de entrada tampoco hay, solamente tendríamos los términos de salida y acumulación. Salida y acumulación en el tanque. Entonces, ¿qué está saliendo? Vapor. ¿Qué se está acumulando? Habíamos dicho la cantidad de líquido que está acumulándose en función del tiempo. Si hago de la misma forma mi balance parcial, siempre respecto al más volátil, estaría diciendo que estos términos van a estar multiplicados por las fracciones molares del componente más volátil. Si yo opero un poco en esta ecuación, de acuerdo, si yo opero un poco en esta ecuación, es decir, aplico las reglas de la cadena y luego reemplazo en V el equivalente de la ecuación 1, yo estaría obteniendo esta ecuación. Si en esta ecuación yo factorizo términos, todavía sigo operando algo, ¿no ve? Obtendría la integral de esta ecuación, ¿de acuerdo? La variación de la cantidad de líquido respecto del tiempo va a ser igual a la variación de la composición del componente en fase líquida respecto a su composición en equilibrio. De acuerdo, esta composición es en equilibrio. Si yo integro desde los límites L1 a L2 y X1 a X2, de acuerdo, aquí estoy cambiando el límite de la integral. ¿Por qué? Por comodidad un poco, sino es porque básicamente si yo divido L2 sobre L1 va a ser un término menor a 1 y ese término menor a 1 me va a dar un neperiano negativo. Al intercambiar los límites de la integral también tengo que hacerlo en el otro extremo para que mis resultados no cambien. De acuerdo, no nos olvidemos en esta también que, oye, esta composición final está disminuyendo en el líquido. Entonces esta va a ser de menor cantidad que esta. Entonces esa diferencia también vendría a ser en esta negativa, ¿no ve? Por eso estoy intercambiando los límites. A esta ecuación se la conoce como la ecuación de Rayleigh. Es la que rige, ¿no ve? La destilación diferencial en cuanto a la transferencia de masa, la variación de masa. Entonces, se tienen diferentes métodos para resolver esta ecuación. ¿No ve? Tengo la cantidad inicial que ya habíamos definido, la cantidad final. Estos dos están en equilibrio. Esa condición también habíamos puesto nosotros. Que si están en equilibrio, yo no puedo realizar la integral. Tengo que hallar cómo está cambiando y en función de x. ¿No ve? Cómo está cambiando y en función de x. ¿Estamos de acuerdo? Y les decía, hay diferentes formas de resolver la ecuación de Rayleigh. La primera es un método gráfico, ¿de acuerdo? Que nos permite graficar 1 sobre y menos x versus x. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros en esta ecuación debemos conocer básicamente cuánto es la integral, cuánto es la integral de la cantidad que se ha cargado inicialmente
respecto a la cantidad de carga que yo tengo al final. O sea, conocer el neperiano de L1 sobre L2. Supuestamente en el ejemplo estoy poniendo que es 0,510. Y además estoy diciendo que esa ecuación va a ser igual a la ecuación de variación, ¿no ve?, de la composición de x sobre y menos x. Entonces, ¿cómo voy a realizar? Me voy a ir dando, x1 va a ser conocido, y yo voy a ir asignando valores de x2. Si yo asigno un valor de x2, digamos 0,4, directamente puedo conocer la integral bajo la curva. ¿De acuerdo? La integral bajo la curva. ¿Y qué voy a hacer con ese valor? Lo voy a comparar con el valor que he obtenido de la integral de las cantidades L1 sobre L2. Si es igual, paro ahí. Si no es igual, aumento, me doy otro x2, que cada vez disminuye. ¿De acuerdo? Una vez que se aproxime al valor, yo puedo decir, oye, que el límite final es 0,277. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a obtener esta curva? ¿Cómo la voy a obtener esta curva? Tengo que conocer sí o sí los datos de equilibrio. ¿De acuerdo? Ojo, cuidado con estar diciendo, ¿no? Si ya conocemos los datos de equilibrio, ya voy a... ¿Para qué hago esto? No. Esta pareja me van a dar los datos de equilibrio de cómo está cambiando la composición. Entonces yo voy a poder graficar. Pero yo no sé hasta qué pareja de equilibrio va a proceder la destilación. Ya no puede ser desde el límite inicial hasta el límite vital, eso no va a ser. Me van a dar una pareja de equilibrio, una tabla de equilibrio total. O es que yo la tengo que construir. ¿De acuerdo? Asignándome valores. Ya saben ustedes, eso hemos visto en relaciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora, si es que me estuviesen pidiendo determinar la composición promedio, ¿de acuerdo? Si nosotros un poco complementando lo que está en esta ecuación, me voy a ir a la gráfica anterior. Yo estaría diciendo que aquí está entrando L1, aquí está saliendo un vapor y se está condensando. Si yo al condensado le denomino D, digamos, yo diría que L1 es la cantidad total, va a ser igual a L2, claro, lo que me queda en el tanque, más lo que se ha condensado, D. O si quiere más B, porque B se ha condensado a la misma velocidad, entonces D va a ser lo mismo que B. Entonces de ahí es donde yo estoy obteniendo esta ecuación. ¿No ve? Esta ecuación. Aquí está multiplicado por B, si quieren ustedes, o por D, la cantidad que ha condensado, pero D va a ser L1 menos L2. Entonces yo ya tendría, digamos, todas las condiciones para poder resolver por el método gráfico. ¿De acuerdo? Ahora, es uno de los métodos. Yo les decía, oye, la clave es hallar cuándo o una ecuación que me permita hallar que y sea función de x. He puesto un método gráfico. Yo puedo trabajar con el método de la volatilidad relativa que ya habíamos visto. Habíamos indicado que todavía sigue siendo una ecuación ideal que me indica cómo depende y de x, ¿no ve? Tendríamos la variable independiente y la variable dependiente. Y hemos integrado, hemos operado en la ecuación y hemos obtenido esta otra ecuación. De acuerdo, que nos permite calcular directamente las composiciones finales, ¿no ve? Entonces, ahora, si yo este y reemplazo en la integral, este término es constante, este término es constante, y todo está en función de x. La integral la puedo resolver directamente. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no ve? Aquí tendríamos esa ecuación integrada directamente para reemplazar. Entonces, la idea es buscar cómo depende o cómo varía y en función de x y reemplazar en la ecuación de Rayleigh. ¿No ve? Si está en un intervalo que obedece a la ley de Henry, y va a ser igual a x, y reemplazo en la ecuación de Rayleigh, y la integral prácticamente es directa. De la misma manera, si y es función de alguna ecuación x, de una ecuación que yo la puedo obtener en laboratorio sin necesidad de estar obteniendo
una ley, sino es calcular cómo está cambiando la composición. Entonces yo tengo una serie de curvas, lo ajusto, entonces ya voy a tener y en función de x. Reemplazo en la ecuación de Dirichlet y directamente integro y determino lo que me falta. ¿De acuerdo? Entonces con esto tengo todas las formas o la metodología para poder realizar y resolver la ecuación de Dirichlet. ¿De acuerdo? Ahora pasaríamos a la etapa de destilación de multicomponentes. Aquí se nos complica un poco la situación, pero tenemos las computadoras como en destilación flash, tenemos los ordenadores actuales que son potentes y que tranquilamente ustedes van a poder utilizar, ¿no? De la misma manera, vamos a dar una consideración, solamente todavía soluciones ideales, ustedes ya saben el por qué. Ya vamos a aplicar entonces, como soluciones ideales, aplicaremos algo un poquito más ajustado, que es las ecuaciones de la volatilidad relativa. Voy a trabajar entonces con las ecuaciones de la volatilidad relativa. Aquí vamos a aclarar un poco que cuando yo esté en mezclas de multicomponentes, os recordar básicamente, voy a considerar mezcla de multicomponentes cuando en el sistema tenga mayor o igual a 3 componentes. Ya va a ser multicomponentes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos hacer nosotros inicialmente de todos los componentes que tenemos es elegir un clave, un representante de todos los componentes. Posteriormente nosotros tenemos que analizar qué es lo que nos están dando como datos y qué no nos están dando como datos. No, generalmente siempre nos van a dar las composiciones de entrada y la cantidad. Lo que yo no voy a conocer son las cantidades que están saliendo y la cantidad que está saliendo, digamos. Por lo tanto, siguiendo la sugerencia, yo voy a determinar un componente clave y voy a hallar todas las volatilidades en función del componente clave. ¿No ves? Si estoy dividiendo la volatilidad del componente que he elegido sobre el clave, oye, me va a dar 1. No, aquí estoy diciendo la volatilidad de A va a ser el numerador y la de B el denominador. La volatilidad de A el numerador y la volatilidad de B el denominador. Entonces en este caso me da 1. Una vez que tengo esta condición, debo trabajar con las ecuaciones de volatilidad relativa. ¿De acuerdo? Para cada componente. Una vez que voy a poder evaluar las composiciones finales, esto voy a conocer, y digamos conozco esto, ¿no? Puedo hallar esto. ¿Ya? O en su defecto. ¿Sí? Si yo desconozco L2, L2 por X2 va a ser el flujo del componente A. L2 por XB, el flujo del componente B, el flujo del componente C. La sumatoria de los flujos, de manera análoga a las fracciones molares, la sumatoria de los flujos parciales va a ser el flujo total. O sea, voy a poder conocer también L2. O sea, no va a haber ningún inconveniente. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la condición entonces al resolver esta ecuación? Que la sumatoria de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Si no cumple, ¿qué? Elijo otro componente clave. Estamos de acuerdo con eso, ¿no ve? Y con eso, digamos, yo voy a tener todas las ecuaciones para poder evaluar cuánto del componente está saliendo en fase vapor. ¿No ve? Cuánto del componente está saliendo en fase vapor. Y en forma análoga, si yo no conozco la cantidad de destilado o del flujo de vapor, en forma análoga, esto lo mantengo como flujo parcial. Y la sumatoria de los flujos parciales, ¿no ve? Me va a dar el flujo total. Ahora, esto es tomando como lapso límite inicial y condición final. De forma análoga a mezcla binaria, yo debería analizar en un intervalo de tiempo t, y para ello debo hacer mi balance parcial y debo hacer mi balance global de masa y de energía. Voy a hacer mi balance global y voy a trabajar con mi balance parcial para cada uno de los componentes. ¿No ve? Operando de la misma forma que hemos hecho con la ecuación de Dirichlet, es decir, aplicando la regla de la cadena y reemplazando
voy a poder obtener esta ecuación. A modo de práctica, por favor, yo les sugeriría que hagan, no es complejo. ¿Qué estoy suponiendo en esta condición? ¿De acuerdo? Que B va a ser constante. ¿De acuerdo? Voy a tomar un valor, va a ser constante, básicamente para que sea constante voy a tomar prácticamente un valor promedio de mi flujo de vapor. Ya si yo conozco entonces, voy a conocer L, esta es pareja de equilibrio, si yo conocí S, mejor dicho, si yo conozco mi B', conozco L', voy a poder reemplazar prácticamente en esta ecuación, ¿no ve? Tendría de X sobre X1 menos Y1, y directamente podría yo determinar el tiempo de operación si conozco cómo está cambiando las composiciones. Si solo si tomo en cuenta que el vapor es constante. Entonces, para evaluar el flujo de vapor, ¿no ve? Yo hago mi balance de energía, el calor que estoy aportando, ¿no ve? El calor que estoy aportando, mi entrada menos mi salida, la cantidad de calor que está saliendo con el vapor, igual a la acumulación. La acumulación, ¿dónde la estoy teniendo? En el líquido. Aquí nuevamente puedo aplicar la regla de la cadena K. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? Para conocer B. Voy a suponer que ese B va a ser un valor promedio. ¿De acuerdo? Va a ser un valor promedio y puedo determinar cómo está cambiando, o mejor dicho, cuánto es el valor de B en función de la cantidad de carga que yo estoy metiendo, que se está introduciendo al sistema. Ahora, este delta HB, delta HL, ya no pongo las ecuaciones porque ustedes ya las conocen. Ya saben cómo calcular. Ahora, este diferencial de HL sobre diferencial de T, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Una aproximación. Es decir, este va a ser equivalente a escribir mi delta HL sobre mi delta T. ¿Cómo está cambiando? En función del tiempo. Y listo, lo meto a la calculadora donde le doy los cambios de tiempo que yo quiero y empiezo a calcular mi V. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, fíjense que no es tan complejo acá porque no hemos analizado las constantes como las constantes de equilibrio como en la parte de destilación flash. Un poco generalizando, lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, por ejemplo, en destilación flash, es conocer las constantes de equilibrio. Y ustedes han visto que es bien complejo trabajar con las constantes de equilibrio, a no ser que esta sea una solución ideal y sería en función de la relación de presiones. Pero ¿qué pasa si tengo una mezcla de hidrocarburos que ha entrado en un examen anterior? Entonces ahí puedo tener, para destilación flash estoy hablando, ahí puedo tener dos condiciones. Que me den la ecuación, o sea, yo debería darles cómo está cambiando la ecuación, porque ustedes tienen que tantear temperaturas. ¿No ve? Introducir temperaturas, yo darles los términos constantes y ustedes jugar con las temperaturas, entre las temperaturas de rocío y de burbuja. Una de las posibilidades. La otra es la utilización del diagrama de Priester o el monograma de Priester, de acuerdo, en la que yo voy a conocer la presión a la que estoy trabajando y la temperatura que estoy suponiendo, digamos, que es su temperatura donde va a empezar la destilación. Yo solamente uno de esos dos puntos, a ver, uno de esos dos puntos, tengo mi presión y mi temperatura de operación, y acá en el cruce me está hablando de que aquí tengo el metano y cómo está cambiando su constante. Entonces estos valores son de constante. Estoy hablando a una presión determinada y a otra a una temperatura. Cambio la temperatura para mi segundo tanteo con la misma presión, igual, uno las dos líneas y puedo identificar cuánto vale mi constante. Casi similar con esto, ¿no ve? La ventaja, ¿no ve? En este caso que la lectura, ¿no ve? Prácticamente, bueno, no la ventaja, la ventaja va a ser que voy a poder hacer una lectura rápida, ¿no? Pero debería tener un diagrama de Priester para todos los componentes. Aunque generalmente ¿no ve? Trabajamos con etano, propano, butano como mezclas, ¿no? Y con un diagrama de Priester
casi base, digamos, todos los componentes que generalmente se dan en los exámenes. La ventaja de la ecuación es que es más general. No ve, directamente yo voy a reemplazar las temperaturas y voy a empezar a hallar diferentes valores de constantes. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Espero que se haya comprendido. Cualquier consulta, por favor, no duden en realizarla. Ya, se cuidan, hasta luego.